Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús. Un privilegio poderlos saludar en este día de estudio. Biblia en mano. Mi hermana Ani López, le bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por mandarme ya sus notas en breves momentos. Cuando terminemos el estudio, la voy a revisar. Siempre para mí es un verdadero gusto revisar las notas de ustedes y gozarme con toda esta bendición y sabiduría que Dios ha ido aumentando día con día en sus vidas. Mi hermana Elizabeth, te bendigo en el nombre de Jesús. Mi hermana Claudia Rivera, qué gusto poderlos saludar y poder estudiar con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Estamos estudiando en este tiempo. ¿Quién me dice o quién me escribe? ¿Qué es, cuál es el evangelio que estamos estudiando el día de hoy? También me lo pueden escribir ahí para que veamos interactuando y sepamos en qué estamos el día de hoy, ¿verdad? Recuérdense que los días miércoles nosotros damos estudios sistemáticos de la palabra de Dios, estudios donde nosotros estudiamos cartas, los libros, ¿verdad? Que hay en la bendita escritura, los evangelios, y vamos estudiando cada capítulo, cada versículo, y lo hacemos de forma consecutiva para hacerlo. Muy bien, mi hermana Claudia Rivera ya nos responde prontamente y le bendigo en el nombre de Jesús. Así es. Y mi hermana Ani López también ya lo está colocando. Y así es, Marcos, el Evangelio de Marcos. Alice Ovalle, qué gusto poderte saludar y bendecir. Sé que no están cerca, pero qué gusto saber que tienen ese deseo de aprender de la palabra y donde quiera que estén, están conectados para estudiar. Mi amado pastor Víctor Ramazzini, le bendecimos en el nombre de Jesús a usted y a su amadísima esposa Miriam, que el pastor Ramazzini cumplieron y la hermana Miriam 50 años de casados y renovaron sus votos. Es un ejemplo tremendo y hermoso del amor de Dios que se manifiesta también en el matrimonio. El sábado estuvimos compartiendo del matrimonio y a matrimonios, ¿verdad? Y qué hermoso tener ejemplos como los pastores Ramazzini de un amor que trasciende el tiempo y el amor de Dios expresado a través de una unión de un hombre y una mujer como Dios lo planificó y en la bendición de Dios. Pues bueno, vamos a estudiar y hoy nos toca el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a ver, no le habíamos puesto tema, pero hoy el tema principal de lo que vamos a estudiar, yo le puse el mandamiento sobre la tradición o el mandamiento de Dios superior a la tradición. Para algunos parecería algo muy básico o algo muy sencillo, pero la verdad es que este tema es un tema que aún hoy para muchos es un tema muy delicado y creo que es bueno verlo todo lo vemos a través de la palabra y sobre todo aquí que hay una enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo, el verbo, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el capítulo 3, versículos 1. Si ya están listos, como siempre les digo, vamos a estudiar, pues vamos y llevemos todos nuestros instrumentos de estudio. Biblia, lapicero, cuadernos, lugar donde apuntar para poderlo hacer. Mi querida abuelita Luna, mi hermana Rosy Tucker, qué bendición poderla saludar y bendecir desde este momento. Entonces, ¿estamos listos? Por favor, me ponen si están listos con todos sus implementos de estudio para poder apuntar versículos, poder apuntar aquello que ustedes creen que necesitan repasar. Muy bien, mi amada hermana Ani, y qué bueno que ya están listos, ¿verdad? Alice Ovalle también, muy bien, gracias, gracias y empezamos. Abuelita Luna también, Chatía Donis, te bendigo mi querida Chatía, muy bien. Bueno, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, Evangelio de Marcos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio.
y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Ahí nos quedamos para empezar ya a meditar y a estudiar cada una de las joyas que hay aquí. Lucky de Broy, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que ya estás acá. Entonces empezamos ahí. Jesús, se recuerdan, había puesto Cafarnaúm como su lugar, su cuartel general misionero, diríamos ahora, ¿verdad? Y se movía por toda la región en los alrededores de Cafarnaúm, alrededores del mar de Galilea, e iba y llegaba y enseñaba. Y empezó enseñando en las sinagogas. Ya hablamos de qué eran las sinagogas, esas casas de instrucción, ¿verdad? Que ahí se reunían los días de reposo para Israel, que era el día sábado, y ahí aprovechaba porque era el lugar donde normalmente iba la población a recibir instrucción. Las casas de las sinagogas, ya lo vimos, solo es una pequeña semblanza, no eran el templo, no eran un templo, sino simplemente eran lugares donde se iba a ser instruidos acerca de la palabra de Dios. Y ahí llegaban los rabinos. La mayoría de rabinos eran los fariseos. Ya vimos esto también, que habían varias sectas en ese tiempo en Israel que practicaban el judaísmo, pero de formas distintas. Una eran los saduceos. Los saduceos estaban básicamente en la capital, que era Jerusalén. Eran miembros de una alta clase social y normalmente se movían en las esferas altas de la política y el gobierno, y ellos eran los que eran electos como sumos sacerdotes, por sus cualidades no tanto religiosas o de descendencia aarónica, más que por su posición económica y social. Y entonces ellos tenían una perspectiva diferente. Podríamos decir, hoy, si pudiéramos dar una analogía, era la iglesia liberal, la iglesia que estaba más metida con la política, la iglesia que no esa parte de los saduceos que no creían en nada de sobrenatural. Ellos solo tomaban la Torá, los 5 libros del Pentateuco, que son los libros que escribió Moisés, como los libros válidos, y todos los profetas, todo lo demás lo tomaban como que no era canon, ¿verdad? Y estaban los fariseos. Los fariseos también eran un grupo muy fuerte. Ellos iban más con el pueblo, a ellos les importaba más la opinión del pueblo, y eran los que más estaban en las sinagogas que estaban en los pueblos. Y muchos de ellos eran llamados rabinos, maestros que enseñaban. Primeramente, dar un panorama muy rápido, que ya lo hemos explicado varias veces, pero para tener el contexto adecuado. Y entonces nos dice acá que ya habían habido preguntas, ya tanto los discípulos de Juan el Bautista, algunos de ellos eran ya parte de los discípulos de Jesús, pero otros, y Juan el Bautista ya estaba encarcelado en este momento, pero los que no habían seguido a Jesús tenían preguntas. ¿Por qué Jesús, que había sido identificado como el Cordero de Dios por el mismo Juan el Bautista, no actuaba exactamente igual que Juan? Y estaban los fariseos también, ¿verdad? Ya lo vimos, y cómo Jesús los confronta en sus maneras de actuar, sobre todo en el ayuno. Eso ya lo vimos en el estudio pasado. Pero también vimos cómo confrontó en un punto sensible a Israel, como era el día de reposo, el Shabbat, o el día sábado, como lo traducen nuestras Biblias, sobre todo la Biblia, la versión Reina Valera, para poner en orden la enseñanza. Y esto trajo mucha disputa entre los religiosos, entre aquellos que querían imponer una tradición o una enseñanza humana por sobre el mandamiento. Y Dios
vino a poner por medio de Jesús nuevamente el significado correcto de toda ley y mandamiento. Entonces aquí vemos, y aquí entramos con el versículo 1. Y nos dice que otra vez Jesús entró en la sinagoga. O sea, Jesús se movía y estaba entrando en las sinagogas porque era el lugar de enseñanza. Y él entró a una sinagoga a enseñar. Seguramente ya era muy conocido por lo que estaba haciendo, por lo que estaba enseñando. Y entonces nos marca algo muy específico. Dice que allí en esa sinagoga había un hombre que tenía seca una mano. Pues realmente no nos dice mucho más de esta condición. Tal vez los médicos, ahí está la doctora Lucky de Broy, pero bueno, describe que había alguien con una condición que hoy le llamaríamos una parálisis, ¿verdad? Una mano seca, una mano que no tenía función, no se podía mover, una mano que no tenía ninguna función motora, que podría ser por múltiples causas. El asunto era que tenía una mano seca. Como normalmente en las sinagogas llegaban los miembros de la comunidad, es muy probable que este hombre fuera alguien de la comunidad, alguien conocido dentro de la comunidad, pero que tenía esta condición. ¿Cuánto tiempo la tenía? No lo sabemos, pero probablemente ya era conocida su condición y estaba ahí. Y era alguien que era evidente que estaba ahí con un problema. Y entonces dice que Jesús entra. Ahora, miren el versículo 2. Es totalmente, nos da una descripción muy clara de qué grupos se estaban moviendo dentro de la sinagoga. Dice el versículo 2, y le acechaban. Esa palabra acechar es una palabra que nosotros podríamos describir cuando un depredador quiere devorar a una presa. Y uno dice, un tigre estaba acechando a una gacela para atacarla. O alguien que quiere hacerle daño, un ladrón está acechando a una víctima para caerle encima, ¿verdad? Denota una actitud de espera maliciosa para hacer daño. Una actitud de ataque contenido, solo esperando el momento oportuno para caer sobre una víctima. Y entonces en una sinagoga, en una casa de instrucción, en un lugar donde se iba a aprender la ley de Dios, habían diferentes tipos de personas. Y miren, y esto es algo muy importante de saberlo. Cuando hablamos del capítulo 1, cuando Jesús entra a la sinagoga y echa fuera a un espíritu inmundo, a un demonio, alguien me preguntó, porque ahí se leía la palabra de Dios, pero mire, aún con la palabra de Dios, ¿había endemoniados ahí? Sí. Y las sinagogas, vamos a ver que estaban llenas de demonios, de gente endemoniada. Porque la religiosidad, miren, pueden decir, se puede leer la Biblia de diferentes maneras, pero sin poder, sin el poder de una vida doblegada a Dios, la palabra se puede volver totalmente una religiosidad que solo sirve para tener un escaparate donde se pudiera ver hombres y mujeres con apariencia de santidad y por dentro llenos de maldad, como estaba sucediendo acá. Y entonces en esta sinagoga aquí vemos ahorita dos tipos de personas. Una persona con necesidad verdadera, un hombre con un problema físico verdadero, con una atadura que hacía que su vida estuviera desgastada, que su accionar diario estuviera emproblemado. Una persona que llegó esperando una liberación, una sanidad divina, una respuesta de parte de Dios. Y otras personas incrédulas, aún en la casa de instrucción, en el lugar donde se iba a hablar la palabra de Dios, solamente con un pensamiento maligno de cómo acechar a aquel que hacía el bien. Porque su religiosidad les impedía ver
el poder de Dios. Y entonces dice, y le acechaban, capítulo 3, versículo 2 de Marcos, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Ellos creían que tenían una mayor autoridad que Jesús, una mayor autoridad espiritual que Jesús. Y solo querían encontrar una ocasión para acusarlo. Ellos no querían aprender. Ellos estaban viendo cosas que no habían sucedido nunca en Israel. Sanidades extraordinarias. Liberaciones de demonios que no se habían visto. La palabra de Dios impactando de una manera, con una autoridad que no se miraba en ningún lado. Pero ellos solo estaban atentos a no perder aquello que les daba poder. Y entonces ellos lo que querían era, estaban atentos si sanaban el día de reposo para poderlo llevar al Sanedrín y acusarlo. Acusarlo de blasfemia. Para que ellos no quedaran como que todo lo que habían enseñado era mentira. Para mantener su poder. Y entonces dice el versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. O sea, eso nos da la panorámica de que estaba la sinagoga y estaban sentados. Uno por lo menos sabemos que tenía una expectativa de que algo podía suceder. Y habían otros que tenían la expectativa de ver si podían encontrar en Jesús algo que rompiera la tradición rabínica. Ya explicamos que la tradición rabínica inició durante la cautividad de Israel en Babilonia. Y ahí empezó a salir en una ley oral, de ciertas leyes que los maestros, para que no se perdiera, digamos, la esencia de la enseñanza, empezaron a enseñar, pero a poner las enseñanzas casi al nivel de la palabra. Y cuando regresaron de la cautividad, muchos de ellos se fueron poniendo por escrito y llegó el momento en que la tradición rabínica llegó a ser, o la llegaron a colocar prácticamente al mismo nivel de la palabra de Dios. La enseñanza humana pesaba incluso más que la voluntad explícita de Dios. Jesús sabía que había enemigos en la sinagoga que tramaban contra él. Jesús nos dice más adelante que lo sabía todo, que él podía diferenciar los corazones. Él sabía que había alguien, que había un grupo que estaba tramando contra él. Pero Jesús había venido a enseñar la voluntad de su Padre. Y Jesús había venido para enseñar el verdadero significado de cada uno de los mandatos que Dios había dado. No el significado que los hombres querían darle, el significado que su Padre había dado para que se cumpliera ese mandamiento y el verdadero significado que tenían. Y por eso llamó al hombre que estaba sufriendo y lo hizo ponerse en medio de la sinagoga. Jesús no sanó a este hombre en secreto como hizo con otros. Se recuerda que hubo muchos que lo hizo en secreto. El leproso, ¿verdad? Lo sanó en secreto y le dijo, no vas a decir a nadie, aunque no le obedeció y fue a decir a todo el mundo que había sido sanado. Pero le dijo que pasara al medio de la sinagoga, donde seguramente la sinagoga estaba a reventar. Porque ya vemos que el nombre de Jesucristo y la fama que él estaba teniendo y el impacto que estaba teniendo hacía que llegara mucha gente a querer escucharlo. Seguro estaba llena esta sinagoga. Y Jesús mandó a traer a este hombre y le dijo, ponte en medio.
¿Por qué? Porque él iba a enseñar lo que era el verdadero significado, aún en medio de enemigos. Llamó a este hombre que estaba sufriendo. Le dijo, ponte en medio para que la enseñanza quedara marcada aún en aquellos que le tenían por enemigo. Para que lo que él iba a enseñar fuera con autoridad. No únicamente una palabra, sino poder. No solamente una enseñanza teórica, sino una enseñanza que iba respaldada con el poder de Dios. Para que creyeran en esa enseñanza, aún los que tenían duro el corazón, para que quedara testimonio de la verdad, para que ellos no pudieran decir que no habían escuchado la verdad. Por eso, aún enfrente de sus enemigos, Jesús expresó lo que tenía que decir en este momento. Y entonces dice el versículo 4. Y les dijo Jesús, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Porque antes de hacer un milagro, antes de simplemente poner a este hombre aquí y sanarlo, antes de mostrar la misericordia de Dios, él les hizo una pregunta a todos, porque fue una pregunta general. Pero obviamente ahí estaban los fariseos, los maestros de la ley, aquellos que habían puesto y seguían todas estas tradiciones de enseñanza. Y les hace la pregunta. Dice, ¿es lícito en los días de reposo? Les hace una pregunta. Ahora, las preguntas, ¿por qué pregunta Jesús? ¿Por qué pregunta Dios? Y lo vemos en la Biblia muchas veces, las preguntas de Dios. Ya he explicado algo acerca de esto, pero es bueno que lo tomemos. Cuando Dios pregunta, no es porque Él no conoce las preguntas. Y aquí en este momento, cuando Jesús pregunta, no es porque no conozca las respuestas, sino que siempre que hay una pregunta de Dios, es para hacer evidente lo que hay en el corazón de las personas, para que las mismas personas sean confrontadas por las preguntas y ellos miren qué hay en su corazón. Jesús ya lo sabía, pero la pregunta era para hacer evidente lo que había en el corazón de ellos. Y él viene y Jesús, miren, es extraordinario esto, y por eso hoy quiero dedicarme a que veamos esto, porque él plantea un problema desde el punto de vista legal, porque los que estaban ahí eran doctores de la ley dada por Moisés, de la ley de Dios, dada por Moisés a Israel. Ellos sabían de las leyes, por eso era una pregunta legal. Y luego la pregunta es, ¿cuál es la intención del corazón para cumplir la ley de Dios? Y entonces él les dice, bueno, es lícito, por eso es legal, lícito es legal. ¿Es legal hacer bien o hacer el mal en el día de reposo? Y les hace la pregunta, miren, tal vez ahorita con nuestro contexto no lo entendemos del todo y por eso es importante ver qué significó esta pregunta en ese momento. Porque la tradición rabínica prohibía la medicina en el día de reposo, salvo en situaciones de vida o muerte. Y si no, nadie podía extender una sanidad, solo por decir en nuestro contexto actual, la verdad, si alguien tenía un dolor de cabeza, no podía ir y tomarse una pastilla. Y entonces, eso lo prohibía la tradición. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, ninguna ley prohibía explícitamente
Por ejemplo, eso estamos viendo. La administración de una medicina para curación o hacer cualquier otro tipo de misericordia. Porque hacer el bien siempre está dentro del espíritu de la ley de Dios. Siempre. Y entonces Jesús viene y expone que las enseñanzas que estos rabinos, estos fariseos, las tradiciones que se habían ido acumulando por tantos siglos y siglos, y eso era ya parte de la tradición rabínica, no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ellos callaban. No podían refutarlo, porque en la presencia de la verdad, ellos no podían sostener la mentira. Ellos no podían refutarlo públicamente, porque no podían sostener esa mentira delante de una verdad tan evidente. Era una cosa, miren, nosotros si lo vemos, aquí es sencillo. Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal. Si nos hacen la pregunta a nosotros, no hay ningún problema, pues, ¿cómo no vamos a hacer el bien? Salvar la vida o quitarla. Pero para todo el contexto y la armadura religiosa de ese tiempo, esto era impensable porque ellos habían cambiado el día de bendición de Dios para hacerlo un día de carga. Y ellos callaron, no se levantaron a refutar a Cristo. Pero esto tenía dos cosas. Una, porque no podían refutarlo. Y otra, porque vamos a ver qué pasaba aquí en el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, ese es Jesús, cuando se callaron, cuando él hizo la pregunta y nadie le pudo responder, dice, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Porque lo miraban las personas que estaban ahí. Él hizo la pregunta para romper la dureza del corazón, para hacerles ver la falsedad en la que estaban viviendo, pero en vez de que sus corazones tuvieran un arrepentimiento, hubo dureza en el corazón. Porque no pudieron responder, pero tampoco se arrepintieron. No podían negar que lo que estaba diciendo Jesús era verdad, pero no estaban dispuestos a romper su tradición para volverse al verdadero mandamiento. Y dice que Jesús se enojó tanto por eso y se entristeció por la dureza de sus corazones. Jesús se enojó porque ellos no aceptaron la verdad que estaba ahí. No la podían contrarrestar, pero no la aceptaron. Y la actitud de los que estaban ahí, en vez de arrepentimiento, fue de orgullo ante su enseñanza. Era orgullo, era altivez de espíritu. Ellos no lo reconocían, no lo podían refutar, pero no lo aceptaban. Los maestros de Israel, los maestros de la ley de Dios, oponiéndose a Dios mismo. Y eso hizo que Jesús se entristeciera a ver que su corazón estaba endurecido. Y aquí hago una pequeña pausa. No todas las tradiciones son malas. Hay tradiciones buenas, incluso en tradiciones de nuestra familia, ¿verdad? Todos los domingos, por ejemplo, nos podemos sentar a comer todos en familia y a disfrutar un momento, ¿verdad? Puede volverse una tradición. ¿Es mala? No es mala, por supuesto. Hay muchas tradiciones que pueden ser buenas, ¿verdad? Cada cierto tiempo, pues llevarle a la esposa un regalito o no sé, cosas que no contravienen la voluntad de Dios. Pero jamás la tradición va a ser superior al mandato de Dios. Nunca. Hay religiones que han puesto la tradición
al mismo nivel de la palabra o incluso superior, como lo estaban haciendo acá. Y esto es abominable ante Dios. Toda conducta nuestra, incluso aquellos que se vuelven hábitos en nuestra vida, incluso hábitos dentro del mismo quehacer del creyente en las cosas del servicio a Dios, tienen que ser cada cierto tiempo puestas bajo la luz de la palabra para ver que lo que hacemos, si lo que hacemos ya no se volvió una tradición vacía, o estamos verdaderamente haciendo lo que hacemos porque queremos agradar a Dios. Cada cierto tiempo tenemos que regresar a la pregunta: ¿estamos obedeciendo a Dios o esto ya se volvió una costumbre? Miren, esta es una pregunta crucial para nosotros como creyentes. Yo no sé si les he contado, pero durante tantos años que yo lideré el ministerio Tomando Mi Nación, cada año, miren, a veces hacíamos campañas evangelísticas tremendas, jornadas médicas de evangelismo donde venía mucha gente a Cristo, y al próximo año yo decía, bueno, este sistema ya está bueno, ¿verdad? Ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos cómo caminar, y al año siguiente Dios nos daba otra forma. Un año venían y la provisión, por ejemplo, venía de un hermano o una hermana que venía y aportaba para los recursos para que se pudieran llevar a cabo las jornadas y llevar ayuda, y era muy bueno. Y al año siguiente era otra cosa, ya no se daba de la misma manera. Y entendí que era Dios enseñándome que no me tenía que acostumbrar a hacerme profesional del servicio a Dios, sino que tenía que depender día a día de su voluntad para hacer las cosas. Y eso es importante para nosotros, para que no nos volvamos profesionales en la adoración a Dios. Porque podemos dejar de poner el corazón en lo que hacemos. Y entonces, este grupo de fariseos se cayó porque no podía responder, pero en su corazón se endurecieron. Hubo incredulidad. Y porque ellos no querían dejar su reinito. Ellos ya habían establecido un pequeño reino donde ellos eran los reyes. Y aunque decían que adoraban a Dios, realmente lo que adoraban era que a ellos les rindieran pleitesía. Lo que adoraban era que ellos fueran exaltados. Lo que adoraban era tener control sobre el pueblo. Ellos disfrutaban tener su pequeño reino. Y cuando llegó el reino verdadero de Dios, aquel que decían ellos al que le servían, no pudieron reconocer la verdad porque estaban cegados por su propio interés, por su propia forma de querer hacer las cosas. Esto es una cosa tremenda. Y Hebreos 3:8 dice, la carta a los Hebreos capítulo 13 y versículo 8, por si quieren apuntar por ahí. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Carta a los Hebreos capítulo 13 y versículo 8. No endurezcáis vuestro corazón. Y aquí Jesús estaba entristecido porque estos habían endurecido el corazón. El endurecer el corazón es una expresión de cerrar el corazón ante la voluntad de Dios para mantener su status quo, para mantener el estilo de vida que estás acostumbrado, aunque el impacto de Dios te esté mostrando que el camino que llevas no es el camino de la voluntad de Dios.
pero tú no quieres de soltar lo tuyo. Y entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió la mano y la mano le fue restaurada. Jesús manifestó su enseñanza, respaldada con el poder de Dios, para manifestar que lo que él hablaba era verdadero. No sanaba solo por sanar o hacer un show de milagros, o para ponerse él como el gran sanador. No. Había una enseñanza más profunda que solamente la sanidad física. Gloria a Dios por la sanidad física, y Dios lo puede hacer. Dios es un Dios poderoso que lo puede todo, pero había una enseñanza profunda que Dios quería marcar en el corazón de su pueblo. Y luego vino la sanidad. Muchos buscan únicamente la sanidad, cuando lo verdaderamente importante es la enseñanza de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos en campañas evangelísticas o en la vida diaria han sido sanados, pero su corazón no ha querido convencerse de esta verdad y creer y confesar a ese Cristo de la gloria que se puso en sustitución de nosotros para que no muriéramos, sino que a través de él fuéramos salvos? Y eso es el mensaje más importante, la sanidad, y lo hemos hablado. Pues este hombre de la mano seca murió, pero lo importante es si verdaderamente creyó. El mensaje fue respaldado con el poder. Y entonces dice el versículo 6, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces, y salidos, dice, los fariseos, no pudieron hacerle frente a Jesús. Hipócritas, no pudieron de frente llegar y confrontarlo, tuvieron que irse, y a espaldas de él, ellos se negaron absolutamente a ser persuadidos por nada que dijera o hiciera Jesús. Estaban viendo los milagros frente a ellos, pero en vez de creer, ellos quisieron y conspiraron para matarlo. Y ahora me llama la atención aquí porque dice, tomaron consejo con los herodianos. O sea, se aliaron con los herodianos, y entendamos esto. Los fariseos eran fanáticos en su propia religión, y ellos excluían y rechazaban a aquellos que no estaban en su mismo pensamiento. Entre ellos estaba los herodianos. Los herodianos eran un partido político, si lo llamamos ahora así. Era un partido político secular. Esos no eran religiosos. Ellos tomaban su nombre de Herodes Antipas, que era la línea de gobernantes impuestos, ¿verdad? Que se caracterizaban por apoyar fuertemente a la dinastía, a la descendencia de Herodiana, y que ellos apoyaban a Roma. Miren el contrasentido. Los fariseos odiaban a Roma y decían que no se podía juntar con nada de los romanos porque eran los infieles, incrédulos, impíos. Y los herodianos representaban esa línea que transaban con los romanos. Eran enemigos. Muy probablemente muchos de los que estaban en el partido herodianos eran saduceos. Y ambos grupos se oponían fuertemente entre sí. Pero estos grupos se aliaron porque los dos miraban por sus propios intereses. Y los dos estaban en contra de la verdad que Jesús mostraba, porque Jesús vino a estremecer las estructuras religiosas, las estructuras de tradiciones que se habían levantado sobre verdades eternas de Dios, pero habían levantado sobre ellos estructuras de poder para dominar al pueblo.
Y Jesús vino a remover esas estructuras de tal manera que aquellos que no querían soltar el poder se aliaron para mejor acallar la verdad. No podían contrarrestar la verdad, porque la verdad era incontestable. Decidieron matar a Jesús. Tremendo, ¿verdad? Esa es una cosa tremenda. Y luego dice la multitud a la orilla del mar. Versículo 7. Mas Jesús, estamos Marcos 3:7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, que de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Miren, a pesar de la oposición de los fariseos, a pesar de la oposición de toda la estructura religiosa de ese tiempo, Jesús se hizo muy popular porque traía una verdad. Se hizo popular entre las personas comunes. Marcos, de hecho, es el único que señala esto, de esta popularidad en este tiempo. Y nos marca que muchos venían multitudes de Galilea y de Judea, ¿verdad? Pero también nos dice que venían de Idumea, solo para que lo veamos aquí, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Idumea era una ciudad de los edomitas, que eran los descendientes de Esaú. O sea, ahí había mucha gente que no era judía, pero aunque había también mucha población judía, al igual que Tiro y Sidón eran ciudades no judías, pero muchos venían de esos lugares. Muy probablemente, obviamente habían judíos ahí también que venían, y seguramente también venían gente que no era ahí, no era judía, pero estaban escuchando la palabra de Dios. Y entonces Jesús dice que le dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. Entonces vemos aquí que ya Jesús planificó su estrategia para poder enseñar a las multitudes. Porque dice que era una multitud cuando él salía a enseñar que lo oprimían. En este caso era una opresión física, obviamente, ¿verdad? Que querían, lo rodeaban de tal manera que lo querían, ¿cómo se llama? Presionar hacia adentro, ¿verdad? Yo me recuerdo que hace muchísimos años, mis hijos todavía eran pequeños, empezaron las luces campero. No sé si ustedes se recordarán, aquí en Guatemala, los que vivimos en Guatemala. Y se me ocurrió la brillante idea. Mis hijos estaban chiquitos y yo quería llevarlos a ver esas luces, eran la novedad en ese tiempo. Y le dije a mi esposa, vamos allá al parque, al Campo Marte, ¿verdad? Que era donde tiraban las luces. Y nos fuimos con mis hijos. Mi hijo más grande tal vez tenía unos 10 años probablemente. Total que llegamos al lugar y estábamos muy cerca. Pero llegó tal cantidad de personas alrededor que empezaron a oprimir y ya no teníamos control. Yo empecé a tener temor porque quería proteger a mi familia rodeándolos y ya no podía con mi propia fuerza protegerlos porque era una cantidad de personas que se movían y dije, aquí hay un movimiento y nos quedamos aplastados en la multitud. Pues algo así, cuando hay multitudes muy grandes podían oprimir a Jesús. Y lo que Jesús miraba es que él quería dar, él traía un mensaje, el mensaje de la verdad. Y entonces le dijo a sus discípulos que tuvieran una barca lista, siempre, para predicar. Era para tener un púlpito móvil, diríamos hoy. Como era para poder utilizar esta barca mientras las personas podían escuchar en la playa. Y esto ya lo había hecho anteriormente. Por ejemplo, podemos ver el Evangelio de Lucas.
Para los que apuntan, Lucas 5:1 al 3, ¿verdad? Cuando esto es cuando va a ser el llamamiento de Pedro, dice Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 3. Nos dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Había una estrategia para poder llevar la palabra de Dios. ¿Las estrategias son malas? No. Pero no sin perder la esencia de lo que es el verdadero llamado. Jesús tenía un llamado para enseñar la palabra de Dios y buscó la estrategia para hacerla efectiva. Y dice, ¿por qué? Porque habían sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. O sea que había una cantidad. Miren, esto era un pueblo que estaba plagado de enfermedades. Era una región que estaba azotada por Satanás. ¿Era el pueblo de Dios? Sí, pero era un pueblo de Dios que andaba en tinieblas completamente. Cafarnaúm, ciudad asentada en tinieblas, vio gran luz porque estaba asolada por Satanás. Estaba llena de enfermedad y de espíritus inmundos. Eso nos da el panorama de cómo estaba el pueblo judío en ese tiempo, lleno de religiosidad, porque la palabra, las enseñanzas de los fariseos estaban por todos lados, y sin embargo la condición del pueblo era terrible, porque vivían cumpliendo tradiciones vacías. Pero las multitudes tenían una enorme necesidad de la salvación de Dios. Por eso venían desde lejos, deseando por lo menos tocarlos para ser libres de toda esclavitud, de los espíritus inmundos, de la enfermedad. O sea que ahí había una presión satánica terrible. Y la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, la primera de Juan 3, 8. Nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, escucha bien, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo, porque la gente estaba cumpliendo tradiciones vacías, pero estaba en el interior practicando el pecado. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. No es solo saber la Biblia, es vivirla, obedecerla. Miren, esto es impactante, porque podemos decir, es que miren, ese pueblo era terrible, pero la palabra es para que podamos examinar nuestra propia vida. Si tenemos un caminar verdaderamente de acuerdo a la voluntad de Dios, o ya estamos simplemente haciendo las cosas en automático. Y dice el versículo 11 de Marcos 3, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y los espíritus inmundos, yo aquí les he dicho y lo hago con toda propiedad y con base bíblica, que cuando la Biblia habla de espíritus inmundos es sinónimo también de demonios, porque algunos han dado diferencia de clase, pero aquí la Biblia nos hacen sinónimo la palabra espíritus inmundos y demonios. El mismo pasaje, este mismo pasaje en Lucas 4:41, Lucas 4:41 nos dice,
Solo para que veamos las diferencias, que espíritu inmundo y demonio son dos términos que son prácticamente sinónimos e intercambiables. Dice Lucas 4:41. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Si vemos, es exactamente lo mismo, los espíritus inmundos y los demonios. Y entonces, estos demonios, miren, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces, si uno da una lectura superficial, uno podría decir, bueno, pero estos estaban adorando a Cristo. Pero no, tenemos que ver lo que estaba sucediendo verdaderamente. Porque ellos, al ver a Jesús llegando, ellos contemplaban, porque eran espíritus inmundos, eran espirituales. Ellos podían contemplar la verdad del carácter espiritual de Jesús, su autoridad, la identidad. Ellos podían, bueno, ellos afirmaron sin duda alguna la naturaleza única de Jesús. Ellos sabían quién eran. Pero Jesús siempre los reprendió a los demonios en que se callaran, que no dieran ese testimonio, por varias razones. La primera era que el reconocer la identidad. Miren, ellos se postraban no para adorarlo, se postraban porque estaban obligados ante la autoridad del Cristo, de Jesús el Cristo. Se postraban por esa autoridad. Ellos eran obligados a reconocer la autoridad de Cristo. No lo hacían por voluntad propia. El reconocimiento de la identidad de Jesús, el reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, no era que ellos tuvieran un arrepentimiento. Ellos no se arrepentían, los espíritus inmundos, los demonios no se doblegaban por temor, por amor, por temor, pero no el temor a romper un mandamiento de Dios y desobedecerle a Dios. No, ellos eran el temor del castigo. Dice, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Y por qué tiemblan? Porque saben el poder de Dios y saben que ellos están fuera de la voluntad de Dios. El doblegarse era un acto de temor. Y el reconocimiento de Cristo era simplemente reconocer ese poder que los estaba doblegando, pero no era una señal de adoración ni de arrepentimiento. Y el segundo acto por lo que Dios no dejaba que los demonios declararan esta especie de adoración, que se pudiera tomar como adoración, era porque la boca impura de los demonios no salía adoración, sino que siempre era mentira, es distorsión de la palabra de Dios. Nunca, nunca, nunca debemos de recibir enseñanza por medio de boca de demonios, jamás. Esto es abominación delante de Dios. Algunos han dejado de llevar por doctrinas de demonios. Es que un demonio me dijo tal cosa y que habían otros demonios y que los demonios se movían así. Son engaños de Satanás para desviar incluso la sana doctrina. Nosotros somos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros somos los que podemos cantar el cántico de los redimidos. Nosotros somos los que hemos creído en Cristo. Y los que tenemos ese corazón agradecido para venir a postrarnos por amor delante de Él y adorarlo y alabarlo por lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. No dejemos de hacerlo. Los demonios no tienen ese derecho porque ellos no se arrepintieron jamás. Pero nosotros hemos sido redimidos. Somos los redimidos, el pueblo comprado con la sangre de Cristo.
Alabémoslo y adorémoslo siempre. Miren, me estoy tomando mi tiempo para que estudiemos esto, no estamos viéndolo despacio, pero creo que hay enseñanzas tan tremendas acá que debemos tomarla como deben de ser. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, reconocemos, Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, Señor, para rescatar, Señor, a la humanidad, a los que creen en su nombre, del poder del pecado, ser rescatado del lazo del cazador de Satanás para deshacer las obras del diablo. Reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y reconocemos y nos doblegamos ante ti por amor, no por temor. Hoy, Señor, te adoramos y te alabamos, Señor, porque tú eres grande y grandes maravillas has hecho. Porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Y en la cruz del Calvario, tú te pusiste por sustituto por nosotros y pagaste el precio que nos correspondía a nosotros pagar, para que por medio de ti nosotros pudiéramos regresar y pudiéramos tener contacto con ese trono de la gracia. Gracias, bendito Dios, por tu favor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo, mis amados hermanos. Qué bendición poderlos saludar y bendecir desde acá a mi querida Chatía, a mi querida hermana Celia, mi pastora Patti de Orellana. Le amamos tanto y en poco tiempo vamos a estar allá con ustedes visitándolos. Mi hermana Ani López. Qué gusto, qué privilegio compartir la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición para ustedes esta bendita palabra y que podamos meditar acerca de ello y que sea algo que debemos de corregir en nuestra vida, lo hagamos. Que quitemos nuestra vida de tradiciones vacías y nosotros obedezcamos la palabra de Dios. El Señor bendiga sus vidas. Si quieres apoyar el ministerio, puedes mandar tus diezmos, tus ofrendas, y será una bendición poder vernos nuevamente en los otros estudios de la palabra del Señor. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Un gran abrazo. Que la paz del Señor esté con ustedes. Muy buenas noches. Mi hermana Zoila Vázquez, muchas bendiciones para su vida. Hermano Jaime Vázquez, bendiciones también. Alice Ovalle, Ani López, Elizabeth Arriaga, les mando saludos y abrazos. Bendiciones a cada uno de ustedes.